Y ya regresamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios, estudiantes de la Universidad La Salle, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y por supuesto le damos la bienvenida en este momento a Lorena Torres de la Universidad La Salle. Lorena, muy buenos días. Buenos días, Claudia, muy buen día a toda la audiencia y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Luciano Martínez. Luciano, buen día. Muy buenos días, Claudia, buenos días al auditorio, muy contento de estar aquí y ya listo para empezar. Gracias también por acompañarnos y bueno, también el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis Yair Díaz García. Yair, buen día. Muy buenos días y es un gusto estar con todos ustedes. Gracias y le enviamos un saludo a Alex Llanos de la Universidad La Salle, que hoy pues no nos pudo acompañar, así que un saludo para él. Y bueno, pues iniciamos con el tema en esta mañana. ¿Cuál es el tema que vamos a poner sobre la mesa? Seguramente usted lo ha escuchado y lo sigue escuchando, aunque digan que ya ha sido eliminado de la cultura del mexicano, seguramente ha escuchado hablar del machismo. En este momento, sobre todo, los jóvenes aseguran que, bueno, ellos ya no practican el machismo o ya no asumen esta actitud o manera de pensar. Hay que decirlo que el machismo es considerado como una actitud o una manera de pensar del hombre, que por naturaleza, bueno, pues se siente superior precisamente a la mujer. Este es el tema que vamos a poner sobre la mesa. Iniciamos con los hombres, ¿te parece? Sí. Lorena Torres, sí, claro que sí. Iniciamos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Yair Díaz o Luciano Martínez. ¿Quién inicia? Ok. Yair Díaz. Todos Bueno, me ven, dice Yair, entonces va él. Yair, ¿eres machista? Pues habría que primero definir qué es el machismo. ¿Cómo lo defines? ¿Sí? El machismo es cuando precisamente lo que usted mencionó, que el hombre se siente superior a la mujer. Incluso existen mujeres machistas. Y habría también que definir el feminismo. Perdón, no el feminismo, el embrismo. El embrismo es pues lo contrario. Pero sí hay que tener en cuenta que el hombre y la mujer somos diferentes, pero no superior el uno del otro. Y que vivimos en una cultura donde todos, podría decirse, somos machistas en el sentido, en mi tesis es que somos machistas a veces en el lenguaje, y otros en práctica y otros realmente lo tienen como un ideal, pero pues varía muchísimo. Lo que es cierto es que existen muchas consecuencias a causa del machismo en México. 3,000 mujeres llaman a emergencias todos los días porque han sido víctimas de violencia por parte de un hombre, los feminicidios. Pero eso es solo una parte, porque pues también hay hombres que todos los días mueren a causa de las pugnas entre, pues ya saben, la situación que vivimos. Hay muchos hombres que son los que encabezan también algunos trabajos precarios que vivimos en México. Hay muchos hombres también que son víctimas de otras cosas, entonces ambos géneros sufrimos y ambos géneros sufrimos en algún modo en diferentes contextos, desde luego. Pero machismo, entonces pues la verdad yo no me defino como machista. Puedo tener de repente algún indicio en mi lenguaje tal vez, o se me puede salir alguna idea, dado que estoy en una cultura que es machista notablemente. O sea que esa cultura, cuando hablamos del mexicano, y esto no lo decimos nosotros en el país, sino a nivel mundial, cuando dice una actitud del mexicano, el mexicano es machista. Eso lo identifica, al mexicano. ¿No se ha podido quitar de la cultura? Pues lo dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, somos machistas. Así es. Luciano. Sí, somos machistas. Yo también me considero machista. ¿Te consideras machista? ¿Por sí, qué? ¿Por qué consideras que eres un hombre machista? Por el país en el que vivo, por el tipo de cultura a la que me veo expuesto y por la educación que he recibido. No es tanto... A ver, yo veo el machismo como a lo mejor se escucha fuerte, pero es el repudio hacia lo femenino, minimizar lo femenino, llamarle a lo masculino superior. Y entonces nosotros tendemos a sexualizar o a definir ciertas cosas. Por ejemplo, los colores, que es un ejemplo muy sencillo que siempre hago, y es por ejemplo, decir que el rosa es de niña y que el azul es de niño. Entonces, cuando decimos esto, le estamos dando un carácter de femenino o de hembra y masculino o de hembra y macho a los colores. Entonces, es muy raro todavía en este año, en 2019, en el nuevo siglo, con todas las tecnologías, con todas las tendencias de la moda, que por ejemplo un hombre sea tan seguro de sí mismo que pueda salir sin pena, vestido
¿qué les parece? No sé, todo de rosa. Todo de rosa, porque al fin y al cabo pues es un color. Pero no se atreve a salir todo de rosa porque sabe que algo va a pasar en la calle. En tu closet, en tu guardarropa, ¿tienes una camisa color rosa? Justo antes de salir de la escuela hice un estudio sobre eso, porque me di cuenta de esa situación. Cuando yo volteé a ver mi closet me di cuenta que yo tenía colores como blanco, negro, gris. Y tenía solamente una playera que ni siquiera era rosa, era como rojito. O sea, ni siquiera llegaba a rosa. Y me di cuenta que no tengo colores pasteles. Y eso desató en mí la necesidad de hacer una investigación y de plantear que todavía existe esa parte como de discriminación hacia ese tipo de colores, porque lo relacionamos con la mujer. O sea, los hombres relacionamos los tonos pasteles hacia lo femenino, y hay un repudio porque así hemos sido educados. No podemos usar cierto tipo de colores, o no podemos hablar de cierta manera, ni de conducirnos por la sociedad de cierta manera, porque nos hace mujeres. O sea, en este momento en que la sociedad, o sobre todo la población de jóvenes, se dice de una mente muy abierta, ¿es falso? ¿Todavía existe el machismo? Claro. ¿No se puede erradicar? Es una narrativa nada más. Yo creo que es tan falso que, de hecho, el estudio es de INMujeres, que es el Instituto Nacional de la Mujer, que presentó en 2018 y habla, por ejemplo, de cómo se sienten identificadas las mujeres dentro de 15 y mayoría de edad. De 15 hacia la mayoría de edad. Perdón, y por ejemplo apunta que 17 millones y un piquito más de mujeres cree que ellas son las encargadas de cuidar a los niños, a los enfermos y a los ancianos, y que no son los hombres los que también pueden hacer eso. O sea, ellas definitivamente creen que las mujeres son las encargadas de hacer ese tipo de cuidados, o de encargarse de ese tipo de personas que son las que necesitan cuidado, ¿no? Y eso es un ejemplo pues de machismo, ¿no? Condenar a la mujer a vivir atada a un tipo de trabajo. Tú te dedicas al cuidado de las personas y al hogar. Y entonces es una idea machista, y además resulta que de esos 17 millones de mujeres que creen eso, el 60% no sufre violencia física, ni sexual, ni psicológica, pero sí sufre otra violencia que a lo mejor no se da cuenta, que es la violencia simbólica, y es que han sido educadas de esa manera. Y esa es la violencia simbólica, cuando tú no te das cuenta que están ejerciendo sobre ti una presión, que a lo mejor tus papás te dicen, es que es tu obligación, hija, es tu obligación cuidar de los enfermos, es tu obligación cuidar de los niños, es tu obligación quedarte en la casa y que tu esposo salga a trabajar. Hay quienes dicen que incluso el mantener el machismo en la cultura del mexicano, y quienes lo promueven son precisamente las mujeres. Es arriesgado. Desde que la mamá te dice, no, sí, hijito, tú te tienes que vestir de azul. Ajá. O de celeste. Sí, o por ejemplo, tú no puedes usar o tienes que usar el pantalón de tal forma. Tienes que andar siempre fajado. O tú eres superior a tu Ajá. mujer porque vas a lavar Sí. los trastes, porque vas a hacer el aseo. Sí, o por ejemplo, cuando los que nos ha tocado vivir, por ejemplo, tener una hermana, y es el niño que se salga a chapolear y la niña que se quede aquí y que recoja y que aprenda a trapear, a barrer y a hacer de comer, y el niño nada más se sienta y le sirven. Lorena Torres, interesante saber qué piensan las mujeres, las jóvenes mujeres, también en relación a este tema, al machismo. ¿Existe? Yo digo que sí existe. Ahorita a lo mejor ya no es tan notorio o tan visible como por ejemplo hace 50 años, hace 60 años, pero sigue presente en algunas acciones. Yo hace tiempo leía un libro de Mariana Castañeda, se llama Machismo Invisible. Entonces ella lo que trata es de evidenciar esas acciones que son machistas, pero por lo mismo que son tan comunes, uno ya no las siente como machismo. Por ejemplo, hablaba mucho que ella da conferencias con respecto a este tema, y las mujeres entran así como que un poquito pues con su poker face así serias, sin esperar mucho de la conferencia, pero al final terminaban rotas en llanto, porque había muchas acciones que no se daban cuenta que tenían sus maridos, que tenían sus jefes, que tenían sus abuelos, y que se los hacían a ellas. Por ejemplo, uno muy común es el de dejar de dirigir la palabra. Por ejemplo, cuando una se enoja y el novio le dice, ay, ¿sabes qué? Hablamos cuando se te pase. Y ese es un tipo de violencia, porque no estás dando lugar o estás castigando a la mujer para que, oye, pues cálmate, a mí no me vas a venir a gritar cosas, a mí no me vas a reclamar, cuando se te calme hablamos, cuando se te pase hablamos, y así queda. Entonces ese es un tipo de violencia que las mujeres lo toman muy común, porque es muy común, y yo tampoco lo sabía ni lo había visto de esta manera hasta que la autora lo dice. Es que no está bien castigar a una mujer con el silencio, no está bien castigar a una mujer con la ley del hielo, nada más porque
demostró sus sentimientos o demostró que estaba molesta o demostró que estaba triste. Entonces este tipo de machismo sí existe, es muy común y se da sobre todo en las relaciones entre jóvenes, adolescentes, y se puede ver bastante claro que sí, o sea, ahora se llaman las relaciones tóxicas, pero también tiene que ver entre el machismo y que la mujer permita el machismo o que la mujer no sepa identificar estos tipos de machismo. También, como ahorita lo decía Luciano, que las mujeres se encargan del hogar. A esta escritora le mandaban una carta de un doctor, bueno, lo estaban evidenciando, un doctor decía que él no era machista, porque su secretaria y su esposa, su vida, él dejaba que su esposa trabajara, que su esposa administrara el dinero, que la secretaria le administrara algunas cosas que él no quería hacerse cargo porque eran tarea de mujeres o porque la mujer lo podía hacer mejor. Entonces él decía, yo estoy muy a gusto así, ellas trabajan, ellas cumplen con el nuevo rol de la mujer, pero pues yo me relajo, yo me encargo de mi trabajo nada más y yo me concentro. Entonces eso ahí como que despierta una alerta porque este doctor estaba siendo machista al dejar que las mujeres hicieran lo que él no quería hacer y que él nada más estuviera atendido por ellas y enfocarse en su trabajo, pero él decía que no era machista. Me llamaba la atención hace unos instantes que decía Yair Díaz, si mal no recuerdo, que también hay mujeres machistas. Sí, sí hay. ¿Cómo identificas y dices tú es una mujer machista? Pues también se le da otro tipo de nombre, el femichismo, creo, pero no me gusta. Me gustan más mujeres machistas. Pero sí hay, porque es, por ejemplo, la típica tía que te dice, ¿por qué te vas a divorciar si tú tienes que estar con tu marido, tú lo tienes que atender? O la abuelita que te dice, es que tú tienes que aprender a cocinar y tienes que aprender a lavar porque ¿cómo vas a atender a tu marido? Ese tipo de esa generación de mujeres, por ejemplo, de mis tías más grandes, mis abuelitas, todavía conservan este tipo de pensamiento. Sin embargo, no digo que todas, es una idea muy general, porque hay otras, por ejemplo, en mi familia se dio que mi bisabuelita se separó de su marido por violencia, pero aparte también por otro tipo de cosas, pero era algo que en su época no se veía. Entonces, él lo que hizo fue como que la amenazó, ella tenía miedo de encontrarse en la calle, entonces después del divorcio ella vivió encerrada, pero ella se atrevió a dar ese paso, a separarse, pero muchas por miedo, por ejemplo lo que le pasó a mi bisabuelita, que el marido la amenazaba, muchas por miedo es lo que hacen, permiten que el hombre las tenga esclavizadas en la casa, lavando los trastes, haciendo el aseo, y al parecer como que eso nunca va a ser suficiente. Ahorita que mencionas esa situación, yo leía que de acuerdo a un último reporte por parte del INEGI, 63 de cada 100 mujeres de 15 años ha declarado haber sido víctima precisamente de la violencia por parte de su pareja. Pero también en una encuesta más reciente, en el 2017, 6 de cada 10 mexicanos que fueron entrevistados decían que actualmente se vive en un país machista. Yair Díaz. Y el Instituto Mexicano de la Mujer dice que 70% de las mujeres han sufrido violencia psicológica, sexual, física, en la escuela, en el trabajo, en la política. Pero bueno, yo sigo con esa postura que es lamentable eso, desde luego. Es lamentable que se atente de esta forma contra la mujer, y desde luego siempre ha pasado, solamente que hoy pues existen los medios de comunicación que gracias a ellos pues todos podemos conocer y todos podemos conocer la situación y el contexto en el que estamos viviendo. Sin embargo, obviamente no debemos dejar a un lado que ambos sexos sufrimos, ambos géneros sufrimos. La mujer sufre, pero también el hombre sufre. Obviamente que en el contexto de la mujer pues es algo que más se ha explotado y algo que más han explotado los medios de comunicación, porque como decía, las mujeres lamentablemente sufren de violencia en sus familias. El machismo desde luego que es algo que todos reprobamos, así como el embrismo las ha lacerado en el trabajo, las ha hecho víctimas de violencia simbólica, las ha hecho víctimas también de violencia en el lenguaje, cuando se le dice cosas a la mujer. Por ejemplo, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, él dice que con el simple hecho de... Toma un ejemplo y dice, por ejemplo, cuando alguien dice no te rajes, ¿qué piensan cuando dicen no te rajes? Se está refiriendo a la mujer, a la anatomía de la mujer, por decirlo de la forma más apropiada, y ya sabrán a qué me refiero. Y de eso, y no rajarse también tiene la connotación de que no seas cobarde. Entonces está diciendo, si eres cobarde, pues eres mujer. Entonces incluso en el propio lenguaje también se atenta contra la mujer, y eso es algo malo.
pero pues también los hombres tienen cierto tipo de cosas que por los que son afectados, ciertas costumbres y usos de los que a veces no nos damos cuenta. El problema es que no debemos tomar minorías de situaciones o un solo contexto y hacerlo grande, sino revisar todos los contextos, y ahí nos daremos cuenta que ambos estamos sufriendo y que la solución no es una especie de separación indirecta, como si los dos pudiéramos subsistir el uno sin el otro, sino que pues para eso fuimos creados, para hacer complemento entre los dos géneros. Sobre todo, eso tú lo acabas de definir de esa manera, hacer el complemento. Lo cierto es que en este momento, en la actualidad, cuando se habla de que los jóvenes son de una mente más abierta, que estos temas se ponen sobre la mesa y se platican, es cierto, se abordan más este tipo de temas, pero también es cierto que no se ha podido erradicar el machismo, porque se da en todos los sectores y en todos los niveles económicos. Luciano. Sí, así es. Y es que creo que a pesar de que podemos pensar esta situación, ¿no?, de que somos una generación nueva, más abierta, que podemos abordar cualquier tema, bueno, tenemos tanta capacidad y somos tan sinceros al hablar, creo, que hemos sido retratados, ¿no?, por los mismos estudios. Hay estudios que hablan de Latinoamérica y que nos dicen que el 70% de los jóvenes, entre hombres y mujeres, directamente, aceptan que son machistas o que sus parejas o que sus papás o que sus abuelos son machistas, pero que están bien, o sea, que así están bien, que es su forma de vida. Tampoco hay digamos que ¿cómo decirlo? No podemos hablar de que están todas las mujeres en contra de este tipo de educación, porque al final pues así nos tocó vivir de alguna manera, ¿no? Nacimos en un lugar, sobre todo parte de la cultura, la formación. Sí, y es que ¿qué puedes hacer contra eso? Sí es cierto, hay grupos de mujeres que intentan cambiar este tipo de educación, pero al final son muy pocas, creo yo. O sea, al final son muy pocas las que intentan hacer ese cambio, y la única manera de lograr el cambio, de permitirle a todos que podamos vivir pues a lo mejor en un mundo más justo, es que nos involucremos todos. Decíamos, el machismo existe, y en un ejercicio bien sencillo, oiga, iniciando esta mesa de análisis, le preguntaba a Yair y a Luciano que si eran machistas, y decían ellos, bueno, pues sí hemos tenido actitudes machistas o de pronto un comportamiento machista, pero decíamos también, hay mujeres machistas, y le pregunto a Lorena, también como mujer, ¿has tenido esas actitudes machistas? Yo creo que sí, o sea, permitir actitudes machistas a lo mejor sí. Por ejemplo, eso de que me aplicaban la ley del hielo. Un hombre cuando se enojaba conmigo, algún novio, exnovio, que ya no quería hablar conmigo porque yo expresaba mis sentimientos o porque estaba molesta, eso fue haberlo permitido. Y yo dije, ok, está bien, pues no le hablo, y cuando a él se le pasa, pues ya lo hablamos bien. O sea, hasta cierto punto yo pensaba, él tiene razón. O sea, estoy muy enojada, necesito reprimirme un poco. Yo creo que también eso es lo que pasa en la mujer, que se reprime ante alguna actitud machista de los hombres. También cuando, pues bueno, es muy difícil poderse rebelar contra la autoridad de los padres cuando uno es pequeño, pero también cuando uno crece en el hogar y tú dices, o sea, desde lejos miras de que, ay, pues a mi hermano le dan ciertos privilegios y yo no puedo, o sea, ¿por qué él maneja primero siendo que yo soy la mayor? ¿Por qué él no lava su ropa y yo sí tengo que aprender a lavar la mía? ¿Por qué él no lava los trastes y yo sí tengo que lavarlos? Entonces ese tipo de acciones, yo creo que desde que empezamos desde niños nos enseñan a callarnos a las mujeres, como a reprimir, a aceptar esas conductas y pensar que está bien. Pues nos vamos a ir a una pausa, al regresar vamos a seguir hablando de este tema, y al regresar a mí me gustaría saber cómo actúan los jóvenes, cómo actúan ustedes, cada uno de ustedes, cuando de pronto ven una actitud de machismo o una violencia, precisamente sobre el machismo, el ser machista. Nos vamos a la pausa y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En FAMSA tenemos toda la tienda sin enganche y hasta 24 meses para pagar. Además,
30% de descuento a crédito o 15% de descuento de contado en muebles. Y por si fuera poco, hasta 24 meses para pagar. No busques más, solo en FAMSA. Consulta modelos participantes. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Con Promo Ahorro, ahorras una cantidad por cada 100 pesos de compra. Llegó a H-E-B el verano loco. Por cada 100 pesos de compra en cereales, ahorra 25 pesos. O bien, compra 3 atunes en lata o pouch y llévate la cuarta gratis. Vigencia al 20 de junio. Ven a H-E-B y vive el verano loco. Oiga, ya regresamos a esta mesa de análisis y bueno, para seguir abordando de este tema, si se ha podido erradicar el machismo de nuestra sociedad y sobre todo en este momento entre la población de juvenil, cuando se habla de que bueno, son una nueva generación, decíamos, mentes más abiertas. Les decía antes de irnos a la pausa que a mí me gustaría saber cómo actúan los jóvenes ante una violencia machista o una actitud machista. Luciano. Les comentaba en el corte que, por ejemplo, a mí, según yo, o tal vez no he puesto tanta atención, no me ha tocado pues muchas situaciones violentas. Si acaso solamente recuerdo una hace algunos meses donde era una pareja de universitarios y el chico estaba jaloneando a la muchacha. Yo iba acompañado de un amigo, entonces le pedí que me siguieran, ¿no? Dije, pues vamos a asegurarnos primero que ya no le empuje, que deje de golpearla. Era lo que yo estaba pensando. Pero al acercarme más me di cuenta que ella no se estaba realmente como defendiendo y no se le veía miedo, o sea, era como si fuera típico de la relación. Y el pensamiento que tuve ahí fue, si yo me meto en un problema ahora, ¿quién me asegura que ella, cuando esto se termine, cuando este problema termine entre ese tipo y yo, ella pues va a tomar una decisión correcta y es no seguir con esa persona? Entonces también no sé si esa sea una forma machista de pensar, que es para qué arriesgarme si va a terminar pues en su misma situación. Entonces no me ha tocado más que esa, creo, y pues la verdad no hice nada, solamente me quedé a observar primero que no fuera golpeada. Eso. Yair Díaz, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ante una violencia machista, o vamos a suponer, no exactamente una violencia, ante una actitud machista. Pues creo que gracias a Dios no me ha tocado confrontar una situación o que la viva para confrontarla, que yo recuerde. Y bueno, lo que sí sé es que, por ejemplo, pues vengo de un hogar que, por ejemplo, a veces mi papá es el que lava la ropa y mi mamá es la que arranca las plantas de la banqueta, y en donde todos lavamos los trastes, en donde no se define exactamente quién pudiera ser la cabeza del hogar. Digo, yo soy de la idea de que el hombre es la cabeza del hogar, sin embargo, no desde una perspectiva machista, sino algo sano. Pero sin embargo en la práctica pues yo veo que siempre hay dos, que es un matrimonio conformado por un hombre y una mujer quienes encabezan el hogar, y que obviamente ante cualquier dificultad, pero que de la forma más sana nos han sabido distribuir los papeles de una forma equitativa, de que de alguna forma yo un día puedo lavar trastes, pero al siguiente día puedo ir a arrancar el zacate de mi casa y no sucede nada. O que entonces si los dos son un complemento, los dos son de igualdad, no tendría que haber una cabeza, ¿no? Las personas es que lo que no se ha definido bien es qué son los papeles de cada persona. O sea, que no somos iguales en el sentido de nuestra constitución como seres humanos, pero que los papeles que asumimos, uno no es más que otro. Entonces no podemos decir que uno es más que otro, que el papá es mayor que la mujer. Y cuando nosotros hablamos de jerarquía, siempre como buenos mexicanos, y también lo califica eso a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, cuando hablamos de jerarquías, luego empieza como que la tensión de que porque tú estás en una jerarquía que parece estar arriba y ya eres malo y eres un tirano. No se trata de eso, sino que los papeles son distintos, pero la importancia no radica en lo distinto que sean.
desde mi perspectiva, obviamente. Y lo sano es que, independientemente de eso, puedo, por ejemplo, utilizar ropa rosa, una playera rosa, y pues no me va a afectar. Puedo un día lavar los trastes y otro día arrancar zacate y no me afecta nada, al igual que en un hogar que, por cierto, donde la minoría son mujeres, y a veces las mujeres también hacían lo que hacen los hombres y luego lo que se supone que hace la mujer, que se dice, y también viceversa. Nosotros los hombres, lo que la sociedad dice que solo hacen las mujeres, pues nos tocaba hacerlo nosotros, y viceversa. Lorena Torres. Pues yo creo, bueno, por ejemplo, nunca he estado casada, no sé qué es como llevar una casa, pero yo leía en este libro del machismo invisible que un hombre escribió una carta a la autora, Mariana Castañeda. Le dijo: yo no sabía lo que era una cara de un hogar machista hasta que mi mamá se decidió divorciar de mi papá. Entonces yo era el hijo más pequeño, tenía 22 años, entonces tuvo que hacerse cargo de lo que el papá no iba a hacer, porque nadie lo iba a hacer más que él. Entonces lavar la ropa, lavar los trastes, mantener la casa limpia. Entonces él decía: yo por 2 años ya no pude aguantar lo que mi mamá aguantó en 28 años de matrimonio. Es algo muy agotador físicamente y mentalmente, porque al parecer para el papá nunca estaba bien hecha las cosas. Nunca estaba completamente limpia la casa, nunca estaban los trastes limpios, y siempre acababas el aseo y ya tenías que volver a limpiar porque ya se había ensuciado. Entonces él les escribía a la autora que él no entendía cómo las mujeres aguantaban eso, que es una actitud tan machista, pero es que muchas veces los hombres les van quitando las armas a las mujeres para poder independizarse de ellos. Por ejemplo, que no les den independencia económica, por ejemplo, que nunca les permitan aprender a usar una computadora y cosas así, como que las van enjaulando para que ellas no se puedan ir de ahí, o para que ellos siempre tener una sirvienta o alguien que esté al pendiente de ellos, alguien que les dé las medicinas. Es control. Ajá, ese control, y eso es machismo. Entonces yo creo que también está bien visto. Es que es una línea muy delgada entre amar a tu pareja, cuidarlo, procurar de él, y la otra es estar sirviéndolo todo el tiempo sin recibir nada a cambio, que no sea mutuo. Estamos aún en pañales, por así decirlo, para ir cambiando esa cultura del mexicano, o ni siquiera en pañales, ni siquiera hemos despegado de manera total. Jair Díaz. Yo creo que vamos bien, porque el hecho de que ya es algo que se hable, que se debata, es un buen paso. Así que el bebé ya está empezando a gatear o a caminar. Luciano, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Luciano Martínez. Yo ahí difiero. Yo creo que sí todavía estamos muy atrasados en ese tema. Porque, pues se los acaba de comentar, ¿no? Si todavía hay jóvenes en toda América Latina y el 70% cree que está bien de la manera en que ha sido educado, eso quiere decir que acepta los roles establecidos de género que les han dicho. O sea, el hombre es tal cosa, el hombre hace o realiza tales actividades, la mujer es tal cosa y realiza tales actividades. Entonces quiere decir, pues, que realmente no estamos viviendo una etapa de cambio. Tal vez podemos platicarlo, pero platicarlo no ha servido y no ha dado una solución real, y que además en la población que representa a la mujer, que es más del 50%, generalmente son el 50 al 51% de las poblaciones en cualquier país, que ellas puedan decir: ¿sabes qué? Yo siento que a mí me pagan igual, que a mí me respetan igual, que no me tratan diferente por ser mujer, que no me dan o sí me dan el empleo por ser o por no ser mujer. Entonces, mientras sigamos batallando o mientras sigamos escuchando este tipo de historia, y que además los estudios que se hacen en nuestros países, en Latinoamérica específicamente, creo, nos sigan pues dando ese tipo de resultados, creo que seguiremos todavía en pañales. Gracias, Luciano Martínez. Lorena Torres, ya para ir cerrando. Pues ya para cerrar, una maestra de Jalisco puso una actividad a sus niños, de sus alumnos de Cebetis, que era, autoevalúate a ti mismo y qué calificación te pondrías en base a tu desempeño en el semestre. Entonces los hombres, daba la casualidad que los hombres, que eran los más flojillos, los que de repente no asistían a clases, se ponían la calificación de 100, ellos se merecían la calificación de 100. Pero por otro lado, las mujeres que le echaban ganas, las niñas de los primeros lugares, que llevaban el 10, que cumplían con las tareas y trabajos, ellas se ponían 90, 80, o muchas ponían lo que usted considere maestra. Entonces esas son las nuevas generaciones, el pensamiento que tienen, que los hombres por hacer poco creen que merecen el 100%, y las mujeres que se esfuerzan mucho
están dependiendo de de cómo las califiquen las demás personas. Entonces yo creo que pues está difícil, a lo mejor sí, igual coincido un poco con Jair, que a lo mejor sí se está avanzando, pero hay muchas actitudes machistas que no sabemos reconocer, hombres y mujeres. Entonces mientras esas actitudes no se reconozcan y no se cambien, el machismo va a estar ahí. Considero que bueno, poco a poco se ha ido abriendo o se ha ido erradicando esta actitud o manera de actuar, ¿no? O de pensar de una manera machista. Sin embargo, como lo decía Luciano, apenas el tema se pone sobre la mesa, apenas empezamos de alguna manera a cambiar los roles en casa, pero tarde o temprano el hombre cae en esa actitud machista o la mujer cae en una actitud machista. Desafortunadamente aún en pañales, mi opinión en relación a este tema, hay mucho trabajo todavía por hacer, al menos tratar de irlo cambiando de la cultura en nuestro país. Gracias, Yair Díaz. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Luciano Martínez. Muchísimas gracias y bueno, aquí estaremos ya pendientes para la próxima semana. Gracias. También Lorena Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Lorena. a ti, Claudia, por el espacio y a la ORT también. Gracias. Y bueno, pues ese fue el tema que tocamos en esta semana. Oiga, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora. Noticiero a las 12, a las 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Nosotros lo esperamos el día de mañana en la primera edición de ORT Noticias. Gracias, por supuesto, a nombre del equipo de ORT Noticias y gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.